The prophetic perspective en el crecimiento de la iglesia. in the growth of the church. Vamos a irnos rápidamente We're going to go quickly al Santo Evangelio, to the gospel, capítulo número 10 de San Mateo. Matthew chapter 10. Alabado sea Cristo. ¿Cuántos están vivos? How many are alive? Aleluya. Hallelujah. Versículo número 'Es un pasaje un poco largo, pero lo voy a recortar. Long passage, but I will try to shorten it. Versículo número 12. Verse 12. Versículo 13. Verse 13. 12 y 13. Capítulo número 10. Capítulo 10, versículo 12 y 13. Matthew 10, 12, and 13. Vamos a leerlo todo en voz alta. Let's all read it. Al entrar en la casa, As you enter the home, saludadla. give your greeting. ¿Qué vas a hacer cuando toques la puerta de una casa? What are you going to do when you knock a door? Cuando llegas a una ciudad, When you arrive in a city, vas a hablar la palabra profética. you will speak the prophetic word. Sigue leyendo. Keep reading. Y si la casa fuere digna, If the home is vuestra deserving, paz vendrá sobre ella. let your peace rest on it. Es decir, que tú eres un portador de algo sobrenatural You carry que something puede transformar supernatural matrimonio, familia, ciudades y naciones. that can Diga transform conmigo, homes soy and marriages. responsable Say, I am responsible de lo que porto. of what I carry. Diga, hay un manto. Say, there's a mantle. Soy una vasija. I am a vessel. Vuestra paz, Our peace. mas si no fuese digna, And if it's vuestra not, paz se volverá a ustedes. let your peace return to you. Sigue leyendo el versículo siguiente. Keep reading the next verse. Y si alguno no os recibiere, no te preocupes, If anyone doesn't welcome you, eso va a ocurrir. don't worry, that will happen. Ni oyeren vuestras palabras, Or listen to your words. entonces tú sales de aquella casa Then leave that home. y entonces tienes un poder en los pies y tienes un poder en la lengua. You have a power in your feet and a power in your tongue. Tienes un poder en la lengua para bendecir You have a power in your tongue to bless y tienes un poder en los pies and a para power in your feet decretar juicio y destrucción. to decree justice. Yo no sé si tú lo sabías, pero tú eres una persona altamente peligrosa. I didn't know if you knew, but you're a highly dangerous person. Tienes un misil en la boca You have a missile in your mouth, y tienes en los pies and you have in your feet bombas bombs que las puedes activar. that you can activate. Y cuando yo digo bombas, And when I say bombs, quizás usted dice, Tovar, estás exagerando. maybe you say, Tovar, you're No. exaggerating. Cuando hicieron un estudio en la zona probablemente donde They did a study estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra, of the place of Sodom and Gomorrah. descubrieron que es un alto contenido de radiación hasta el sol de hoy. They discovered that's a high place of radiation. Y cuando la Biblia dice que llovió fuego y azufre, And when the Bible says that it rained fire and sulfur, el azufre es parte de lo que es sulfur is part of it. la fabricación de bombas en el mundo. It's part of the fabrication of Mire bombs lo que in dice the el earth. versículo 15. And look what verse 15 says. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra Truly I tell you, it will be que more para bearable aquella ciudad donde te sacudiste los pies. for Sodom and Gomorrah on the day of judgment than for that Tú town. te sacudes los pies hoy You shake your feet today, y a los siglos venideros esa bomba estalla. and then the bombs can explode. Y Jesús dijo, ¿cuántos creen las palabras de Jesús? And Jesus said, how many believe the Que words ese of Jesus? simple acto que tú haces That simple act that you do es más poderoso que lo que cayó sobre Sodoma y Gomorra. is more powerful than what happened in Sodom and Gomorrah. Entonces yo estoy delante de personas So I'm in front of people de cuidado.
that you need to be careful of. Gracias a Dios que son mis hermanos en la fe. I thank God that you're my brothers in the faith. Son como nitroglicerinas, si se agitan mucho explotan. If you get shaken a lot, you can explode. Cuando nosotros abordamos, queridos apóstoles y pastores, el tema, What we carry, pastors, el caballo de Troya, the Trojan horse, en la perspectiva in profética the prophetic y el perspective, crecimiento de la iglesia, and in the growth of the church. quiero relatarles un poco sobre esta historia I'm going to tell you a little bit about this story que raya entre lo que es historia o leyenda. that it crosses what is a story or a legend. Había una guerra entre la ciudad de Troya y los griegos. There's a war between the Trojans and the Greek. Había unos personajes legendarios como Ulises, There was a person named Ulysses, como Odiseo. Odyssey. Para hacer la historia cortita, To make the story short, tenían años los griegos queriendo conquistar a Troya the Greek wanted to overcome Troja. y no Troja, podían conquistarla. and they could not overcome Era it. inexpugnable. They could not penetrate it. Los troyanos tenían una ciudad bien fortificada, bien amurallada, The Trojan people had a place that was very guarded, lo cual era imposible conquistarla. and it was impossible to conquer it. Hicieron un análisis de la cultura, de las creencias, They did an analysis of the culture and the beliefs, y descubrieron que los troyanos adoraban los animales, and they discovered that the Trojans worshipped animals. amaban los animales, They loved animals. le daban culto a una cierta madera de árboles. They gave service to a certain wood of trees. Entonces, el líder estratégico So the leader of strategy pensó y dijo: thought and said, vamos a enviarle un regalo we're going to send a gift a los troyanos. to the Trojan people. Y el animal que más respetaban y lo adoraban era el caballo. And the animal that they most gave service to and respected was the horse. Hicieron un caballo gigante And they made a giant horse con la madera esta sagrada, with this sacred wood. muy elegante, It was very elegant, con sus ruedas, with its wheels, una plataforma rodante, a platform that rolled, un caballo gigantesco. a giant horse. Vinieron y dejaron ese regalo al frente de la puerta And they principal. came and left this gift in the front gates of that city. Pasó un día, pasaron 2 días. 1, 2 days went by. Los griegos dieron la impresión que se habían ido. And the Greek thought that they had left. Y entonces ellos dijeron: wow, los derrotamos otra vez. And so they say, wow, we Se defeated them. cansaron. They got tired. Abrieron el portón, They opened the gates. entraron el caballo de Troya And the Trojan horse went in. y entonces cerraron la puerta. And then they closed the door. Y comenzó la fiesta de celebración. And they started the celebration. Se emborracharon, And they got drunk. guardaron las armas. And they put up the weapons. Cuando iban por el segundo día When they were going to the second de la gran day fiesta, of the great celebration, ellos no sabían they didn't know que dentro del caballo that inside that horse había los soldados más estratégicos y feroces de los there griegos. were the greatest soldiers with strategies inside. A medianoche comenzaron a salir uno a uno, And at midnight, one by one came out. y cuando vinieron a despertar, And when they awoke, ya habían sido asesinados los hombres. all men were assassinated. Fueron y abrieron la puerta principal They opened the front y gates. entró el ejército griego And the Greek griego. army entered. y conquistaron la ciudad. And they conquered the city. La palabra eclesía The word ecclesia del griego from the Greek es la palabra los sacados fuera. is the word, the ones that were taken out. Esa palabra no la inventó Jesús. That word was not invented by Jesus. Esa palabra no la inventaron los apóstoles. That word was not invented by the apostles. Esa palabra ya existía en Grecia. That word already existed in the Greek. ¿A qué llamaban ellos iglesia? What they called church, Le llamaban a iglesia they called the church a 2 tipos de reuniones. to 2 types of reunions.
La primera reunión era The first reunion was los cabezas de familia o ancianos que eran escogidos de la ciudad the head of the households or the elders of that city, y eran traídos a la puerta de la ciudad. and they were brought to the front gate of the Por city. eso que la idea es los llamados And so fuera. the word is those that were called out. Es mejor decir la gente escogida que se sentaba a la puerta de la ciudad. It was better to say the people that were chosen that were sitting in the front of the gates of the city. Y en la puerta de la ciudad, And in that gate of the hasta hoy city, usted va a Grecia y va a encontrar ciudades donde hay unos asientos de piedra. and you will go to Greece and you will find those stones, Porque allí eran donde se sentaban los ancianos because that's where the elders sat down. y discutían los problemas de la ciudad. And they would discuss the problems Y of allí the se city. determinaba And it was determined there la guerra, the wars, el comercio, commerce, las disputas, all the disputes, la distribución de las tierras, distribution of land, la economía economy, y todo lo que tenía que ver con la administración pública, and everything that had to do with public administration. los pleitos entre The familias. disputes amongst families Todo se resolvía en la puerta de la ciudad. were all resolved at the gate of the city. Y lo definía era la iglesia. And what was defined was by the church. Quiero que tú entiendas I want you to understand por qué Cristo tuvo que tomar prestada esa palabra. why Christ had to borrow that word. Y Cristo dijo, y yo edificaré mi iglesia. And Christ said, and I will edify my church. Y levantaré mi And iglesia. I will lift up my Y church. estableceré mi iglesia. And I will establish my church. El gran problema que tenemos nosotros, The great problem that we have que nuestra generación, is that our generation, cuando escucha la palabra iglesia, when they hear the word church, ¿qué es lo que decodificamos? what is it that they decode from it? Catedrales, Cathedrals, monumentos, monuments, edificios, buildings. porque eso es en donde nosotros fuimos enseñados culturalmente. Because that's what we were taught in our culture. Vamos a la iglesia, We go to church. pensamos en un edificio, We think in a church. pero cuando Jesús hablaba de iglesia, But when Christ spoke no about hablaba the de church, edificio, he didn't talk about a building. no hablaba del templo de He Jerusalén. didn't talk about the temple in Jerusalem. El concepto de templo es un edificio, The concept of a temple is a building. tabernáculo es un lugar, Tabernacle is a place. pero iglesia But church es gente is people que gobierna that los govern destinos de una ciudad. the destiny of a city. Y hoy vamos a tener que redecodificar la iglesia en este término. And today we need to decode the term of church. Usted es iglesia You are a church. y cuando usted viene a este lugar, And when you come to this place, usted viene a una reunión you come to a en reunion en un local in a building donde se reúne la iglesia. where the church reunites. Usted no va a la iglesia, You do not go to church. tú eres la iglesia. You are the church. Entras a la fábrica, allí está la iglesia. You go into the Vas a la fabric, the universidad, church is there. allí está la iglesia. You go to the college, Vas al the church is supermercado, there. allí está la iglesia. You go to the grocery Te montas store, en the el church avión, is there. la iglesia está allí. You go to the airplane and the church Vas is a jugar there. fútbol, ahí está la You iglesia. go to football and the church is there. ¿Y por qué tenemos que replantearnos esto? And why do we need to put this Porque again? cuando la gente Because when people va al banco, go to the bank, va a hacer una transacción económica. do a economic Sale del transaction, banco they come out of the bank y ya se olvida de la transición económica. and they forget about that economic La gente va al transaction. supermercado, People go to the grocery compra store, comida, they buy food, sale de allí they go out of y there, ya deja de estar pensando en supermercado. and they stop thinking about the grocery La store. gente viene al local llamado iglesia, People come to the place called adora, church to worship, canta, they sing, da, they y give, cuando se monta en el auto, and when they get in the car, ya siente que ya salió de la they iglesia, felt that they left the church. se olvida de la They iglesia, forget about the church. deja de operar como They iglesia stop operating y as the church, simplemente opera dentro del local donde operaba. and they just operate inside Lo of the mismo que sale building. del supermercado, que sale del banco, The same thing, leaving the grocery store, leaving the bank. también esa misma mentalidad la aplica cuando viene a la iglesia. That same mentality, you apply it when you come to church.
En la iglesia predica, In the church, en la iglesia adora, you're being preached, en la you iglesia worship, canta, you sing, en la iglesia se bautiza, you get en la baptized. iglesia In the church, se le hace la ceremonia para enviarlo al cielo después de muerto. they make the ceremony to sing you to heaven. En la iglesia se presentan los niños. In the church, the children are En la presented. iglesia In the church, dan Santa Cena. they give the Holy Supper. Pero cuando sale de esto, entre comillas, que no es, pero que se le llama iglesia, But when you live in y a tomas el common, this auto, place we call a church, allí deja de ser iglesia. and you get into your car, and that stops being the church. Entonces tiene que haber un nuevo replanteamiento. So we need to plant a new thing. Grítelo conmigo, la iglesia Say with me, the church no es un edificio, is not a building. no es una catedral. It's not a cathedral. Grítelo conmigo, la iglesia soy yo. Shout it with me, the church is No me. soy una organización, I'm not an organization. soy un organismo vivo. I'm a living Grítelo, organism. soy un organismo vivo. Shout it, I'm a living organism. Un organismo que se moviliza. An organism that mobilizes. Y lo más tremendo es que cuando Cristo toma la palabra iglesia, And the tremendous thing is when Christ takes the word church, Él tiene en la mente he has in his mind que esa reunión that reunion tiene que determinar needs to determine la política, the politics, tiene que determinar needs to determine la economía, the economy. tiene que determinar It determines el orden social de la comunidad. the social order of the community. Lo tercero es eso, The third is this. es que la iglesia hoy en día siente que no está para determinar la política, ni la economía, ni el entretenimiento, ni la educación, ni la ética, Thinks ni la that they cultura, don't determine ni la politics, justicia culture, internacional, or justice. sino que la iglesia But the church se ha reducido has reduced itself solo a pensar only to think que estamos aquí that we are here para cantar to sing y esperar que el Señor nos llame al más allá. and to wait for the Lord to call us. Estamos muy distantes a lo que la gente del Nuevo Testamento pensó en iglesia. We're distant to what the people in the New Testament thought was the church. Cuando revisamos a Jesús y a Pablo, When we revise Jesus and Paul, para Pablo iglesia es where Paul church was una esposa. the bride. Como esposa tiene que tener intimidad con su esposo. And as a bride, she needs to have an intimacy Como with her esposa tiene que husband. estar sujeta a su esposo. As a bride, she needs to be subjected Cristo to es her el esposo. husband. Cristo es la cabeza. Christ is the husband, Christ is the head. Y esa relación de Cristo con la iglesia tiene que producir hijos. And that relationship with Christ needs to reproduce children. Para Pablo la iglesia es un edificio espiritual For Paul, the church was a building, a que debe ser spiritual building, refugio a la gente. a refuge for Debe ser people, respuesta a la gente. the answer to people. Pero el concepto más agresivo de Pablo But the most aggressive es que la concept of iglesia es el Paul cuerpo de Cristo. was that the church was the body of Cristo va a Christ. ver a través de esa iglesia, Christ will see through his va a tocar a church. través de ese It will cuerpo, touch through his va a body. caminar a través de It ese will cuerpo, walk through that va a body. movilizarse a través de ese It will cuerpo. mobilize through that Vamos, body. toca dos y a tres y dile, Touch eres two los or pies de three Cristo, and say, eres "You are la the boca de feet Cristo, of Christ. You eres are el the mouth cuerpo of de Christ. Cristo. You are the body of Grita, Christ. eres Shout el it. cuerpo de Cristo, You are the body of eres Christ. miembro del cuerpo de You Cristo. are a member of the body of Christ. No eres bloque, ni concreto, ni hierro. You're not a block, concrete. Pero ¿qué tiene que ver caballo de Troya, Apóstol Sojo, con este mensaje? But what does the Trojan horse has to do, Apostle, with this Aquí viene el message? punto, el segundo concepto. Here comes the point, the second concept. Junior, los griegos manejaban la palabra iglesia como Junior, the Greek managed the word church los que as gobernaban en la puerta. those that govern at the front gate. Los destinos de Arbelville The destiny of no están en la Albertville alcaldía, is not at the mayor's no están house. en la fábrica y granjas de pollo. It's not at the chicken plants. Los destinos de esta región del país Destiny of this region están aquí sentados en esta noche. is here seated tonight. Aquí es donde se legisla. This is where we're Aquí es being donde se legislated. determina There's la where it's gonna be política, la determined. economía, The politics, el the economy, progreso, the la progress, cultura, the culture, la educación. the education. Ustedes son algo atípico.
You're something atypical. Es la única ciudad donde You're the only city no dejaron que el COVID-19 los arruinara. where they didn't let COVID-19 ruin us. Eso no fue por las clínicas privadas. It wasn't by the public Eso no fue clinics por los hospitales. or by the hospitals. Eso no fue por los políticos. It was not by politicians. No. Es porque la iglesia decidió. It's because the church decided. Coronavirus, aquí en Albertville no puedes entrar. Coronavirus here in Albertville, you Aquí can't no vas a enter. matar. You will not kill Aquí here. reina Cristo. Christ reigns Aquí here. vive Dios. God lives here. Y no estoy inventando ni exagerando la nota. And I'm not exaggerating. Vea las estadísticas. Look at the statistics De Albertville. of Albertville. Compárela con otras ciudades. Compare it with other cities. Entonces, diga conmigo, los griegos So say with me, the Greek pensaban que la iglesia thought that the church eran ancianos que gobernaban desde la puerta de la ciudad. were elders that governed from the front gates. Eso es lo que Cristo That's what Christ registró. registered. Pero él, como Jesús nace y Pablo se desenvuelve bajo el imperio romano, When Jesus was born, he developed by the Roman Empire. Roman Empire, los romanos The Romans reciclaron la palabra iglesia, apóstol. recycled the word church, apostle. Entonces para los romanos ya no era For the Romans, it was no longer el grupo que gobierna desde la puerta. the group that governs from the front gates. Los romanos dijeron, The no, Romans said, no, esto es muy pequeño para lo que nosotros pensamos. this is so small for what we think. En la mentalidad griega era tomar una ciudad. And the Greek mentality was to take a city. En la mentalidad del imperio era tomar las naciones de la tierra. The mentality of the empire was to take all the nations of the earth. Y cuando Cristo expone la gran comisión, And when Christ exposes the Great no Commission, estaba hablando de la toma de he Jerusalén. was not talking Estaba about the hablando taking de of Samaria. Jerusalem. He was talking about Estaba hablando de Samaria. Judea. He was talking about Estaba Judah. hablando de lo último de la tierra. About the ends of the Estaba earth. hablando de ir a ser discípulo a las He was naciones. talking about making disciples Estaba to the hablando de ir y nations. predicar el evangelio a toda criatura. To go and preach the gospel to all creatures. Entonces hay que preguntarle a Jesús, apóstol Soho, So we need to ask Jesus, Apostle Soho, esa monstruosa visión, the monstrous vision. ¿cómo podemos llevarla a cabo? How can we accomplish it? No hay que ser teólogo, We don't need to be theologists. simplemente leer. Just to read. Jesús dijo, Jesus said, penetración del sistema por medio de las casas. penetration to the system through the homes. No es conquistar como los griegos de afuera hacia adentro. It's not to conquer like the Greek from the inside, Es from the outside penetrar el inside. sistema It's to penetrate y the producir una system implosión de adentro hacia and to afuera. produce an explosion from the inside out. Eso es lo que se recoge en los evangelios. That's what we pick up in the gospel. Es una táctica militar It's a military tactic aplicada en el evangelismo al estilo de Jesús applied to the y al gospel estilo de los and to the Jesus apóstoles del style Nuevo Testamento. and to the style of the apostles of the New Testament. Los romanos, ¿cómo hacían, apóstol Soho? How did the Romans do, Apostle Soho? Ellos decían They would say, pax. Y Jesús usa esa palabra. peace. And Jesus uses that word. Levante la mano ya conmigo. La pax Say with me, the pax. romana. The Roman pax. ¿Cómo que decían los romanos? How did the Romans say? Pax. Pax. Con X. With X. Pax. Pax. La pax romana. The Roman peace. Entonces la estrategia de ellos no era So their como los strategy griegos, was not like the Greek. llegar con un ejército, To go with the army. desde afuera romperlos From the outside to y break them. someterlos a la brava And submit them y to the muertos aggressive por todos way. lados. ¡No! And to die in all places. No. No. Ellos agarraban They would grab un abogado, a lawyer, un médico, a doctor, un deportista, someone that did sports. lo mudaban a Albertville, And they would move them to Albertville. se hacían parte de la junta de gobierno de la ciudad. And they were part of the committee of that city. En reuniones familiares ellos comenzaban a dejar caer esta palabra: And family reunions, they released this word. la paz romana es mejor. The
Roman peace is Con better. los romanos se prospera. With the Romans we will prosper. Con la gente de Roma hay leyes. With the people of Rome there's laws. Yo vi las ciudades que agarraron. I saw the cities they Estaban took. arruinadas. They were in ruins. Hay acueductos. There were conducts. Hay agua There's potable. water. Hay teatros. There's theaters. Hay soldados que cuidan. There's soldiers that protect. Y en reuniones de 2 o 3 And in reunions of 2 or 3, dejaban caer esa semilla. they will put that Pasaban seed. 3 a 4 años. 3 or 4 years Era went una by. invasión programada. It was an invasion that Era was una programmed. penetración programada. It was a penetration that was programmed. Entonces cuando venía el ejército de Roma, So when the army venían of con Rome toda su came banda, with all of their people se presentaba la guerra. and they presented to war, Pero señores, ya estaban but they were already penetrados. penetrated. Y entonces se celebraba la paz. And so they celebrated the peace. Aceptaban los tributos. They accepted the tributes. Y entonces eso es lo que hacía Roma. And that's what Rome did. Te conquisto, I conquer you no a machete limpio, a espadazos, by sword, sino penetrando el sistema. not by sword, but penetrating Penetraban the la system. educación, They penetrated penetraban la education, cultura, the culture, penetraban las leyes. the laws. Era una invasión silenciosa. It was a silent invasion. Cuando usted lee los evangelios, When you read the Gospels, póngame el versículo 12 por favor. put verse 12, please. Lo que Cristo está tomando es la táctica What Christ was taking was the militar tactic, del imperio the romano army tactic of the para Roman penetrar Empire todos los sistemas del planeta to Tierra penetrate all the systems a on través earth de un evangelismo profético en las casas. through a prophetic evangelism in the homes. ¿Por qué tengo que traer este tema, Apóstol Sojo? And why do I need to enter in this Apostol subject, Apostle Fernando. Soho, Apostle Fernando? Porque con tantos años que estamos hablando de discipulado, Because of many years that we have been talking Evangelismo. about discipleship, Salvar la evangelism, gente. winning people, todavía hay una resistencia en muchos pastores, there's still a resistance in many resistencia pastors, en muchas organizaciones, resistance in many organizations, resistencia aún en las iglesias locales, resistance in local churches, que la gente normalmente quiere asistir, that people just want to cantar, assist and sing comprar un disco, and buy a tomarse un CD, café en la cafetería de la iglesia, drink coffee in the agarrar church's su cafeteria Biblia, and grab their Bible. pero en la sala de mi casa yo no quiero iglesia. But in the living room of my home, I don't want church. Entre la semana yo no quiero iglesia. During the week, I don't want Para mí es church. suficiente el domingo a la For iglesia. me, it's enough to go Sunday to church. Pero si quieren que el marido se salve, But they do que want el the hijo husband deje to las be drogas, saved, the son to leave que el hogar drugs, salga de la the ruina, home to come out of ruins, que el barrio cambie, from all the street to que lo change, cambie la policía, for the police que people to metan más change, cámaras. for them to put more security cameras. Pero ellos no quieren participar del cambio de su familia, want to participate ni el in the cambio change del of the barrio, family, ni or mucho the menos del street, cambio de la ciudad. or the change of the city. Y no han entendido que el cambio de la They familia, have understood el that the cambio change of del the family, barrio, of the el street, cambio de la ciudad, of the neighborhood and the city del país al mundo, is to the world. es a través de la penetración del sistema. It's to the penetration of the system. Cada participante de este congreso Each participant of this summit debe tener una eclesía en la sala de su casa. needs to have an ecclesia in the living room of their home. ¿Dónde se celebraba la Pascua? Where was the Passover celebrated? No se celebraba en el tabernáculo. It was not celebrated in the No se tabernacle. celebraba en el templo de Salomón. It was not celebrated in Solomon's temple. Se celebraba era en las casas. It was celebrated in the home. ¿Quién dirigía esa ceremonia? Who directed that El ceremony? cabeza del hogar. The head household. Si era pequeña la If familia, the family was small, traían los vecinos. they would bring in their neighbors. Y entonces usted miraba que el cordero era celebrado. And you see that the lamb was celebrated. El cordero hoy en el Nuevo Testamento es Cristo. The lamb in the New Tiene Testament que is ser vuelto a Christ. celebrar en la sala de tu casa. It needs to be celebrated Traer a in los the living vecinos room a of your celebrar a home. Cristo. Bring your neighbors to celebrate Y el Christ. cordero que ellos asaban y se comían, And the lamb that they would y la eat. sangre que ellos manchaban, no el templo, And the blood that they would sino put on sus the posts casas. of their house. La muerte no entraba en sus casas. Death did not enter their Los homes. cuerpos enfermos eran sanados. The bodies that En were
lo que sick va a were ocurrir en tu healed. familia. And that's what's Es gonna lo que va a happen in your ocurrir en family. este tiempo en el That's barrio. what's gonna happen in Casas your manchadas neighborhood. con la sangre. Houses with Gente the blood of comiéndose el Christ. cordero. People Cristo eating the dijo: el que lamb. come mi carne Christ said, y "Those bebe that mi eat of sangre my tiene vida body and eterna. drink of my blood, they have eternal life." La Santa Cena que llamamos nosotros la comunión The Holy Supper that we call communion, se celebró no en el templo, it was not celebrated in the temple. fue en una casa. It was in a house. El día de Pentecostés no fue en el templo, The day of Pentecost Fue was en not una in a casa. temple. It was in a house. el 75% de los mensajes registrados en los evangelios 75% of the Gospels no fueron los mensajes del desierto, sino en las casas. were not the messages about the desert, but about the homes. En la década de los 90 y los 80 nos alegrábamos de que In the 80s and 90s, we were rejoiced las discotecas cerraban y se abrían iglesias en las discotecas. over that the nightclubs would shut down and churches would Celebrábamos open. que We would en un bar celebrate se cerraba y se abrió una iglesia. that one bar shut down and a church opened up. Incluso celebrábamos que muchos cines quebraron We even celebrated that many places, movie theaters, closed cuando down. comenzó el internet, And when the internet started, Netflix, or Netflix started, Blockbuster. ¿Recuerdan esa historia? Globemaster, you remember that story? Tú sacabas la cuenta de ir al cine, eran 20, 40, 50 dólares. It was about $20 or $50 Ibas a in the Blockbuster, movies. traías una casetera, And if you would bring a comprabas VH popcorn tape, con tus hijos y te salía más barato. you would buy popcorn and it Y was entonces los cheaper. teatros comenzaron a cerrar poco a poco. And theaters started to shut down little by little. Satanás Satan dejó los lugares públicos left public y places se les metió en la alcoba. and came Se inside the les metió balcony. en la sala. He came in the living Y la room. iglesia dejó la sala de las casas, And the church left the living dejó room la familia and left the y family se fue a los teatros. and went to the Se fue a los theaters lugares and públicos. went to the public places. La iglesia tiene muchos siglos que dejó de pensar en la familia. The church many time ago stopped thinking about family. Y hoy cuando vemos los problemas de la sociedad, And when we see the problems of society, homosexualidad, homosexuality, aborto, abortion, injusticia, injustice, criminalidad, criminalization, todos esos problemas que aquejan a la sociedad all of those problems that beat society, no vienen de otro planeta, they don't come from another planet. nacen en los hogares, They're born in the home. ocurren en la It familia. happens in the family. Suicidio, Suicide, violencia intradoméstica, domestic violence, abuso contra la mujer, abuse against women, pobreza, como dice el apóstol, poverty, like the apostle says, desesperanza, desperation, ruina. ruins. Y me parece que la iglesia no está entendiendo And I think the church is not understanding el mensaje que está detrás de la crisis del the COVID-19, message that's behind of COVID-19. sino que con una visión patas corta But with a vision that is short, estamos viendo es el COVID. we're just seeing COVID. Pero tienes que ver más allá del But COVID. you need to see beyond COVID. El COVID vino COVID came a romper todos los ídolos que tenía la iglesia. break all the idols that the church Los had. grandes conciertos musicales cerraron. The great concerts Las grandes closed. cruzadas The cerraron. great crusades shut down. Todo lo que la iglesia hacía públicamente cerró. Everything that the church did Los publicly restaurantes closed. cerraron. Restaurants closed. Los templos cerraron. Temples closed. Y la iglesia fue recluida ¿a dónde? And the church was ¿A recluded dónde? to where? ¿A dónde? Where? Y solo las iglesias que tenían la estrategia And only the churches that had the strategy de estar en las of casas being in the homes son las que han podido crecer are the más, ones that have been growing sobrevivir, more. They no entraron survived. en colapso económico. They didn't enter an Y las economic iglesias collapse. que solo pensaban en un mega predicador, And the churches en that un thought gran about a mega santuario, preacher, hoy están en bancarrota y en A cierre. mega church, they're in No bankruptcy. entendieron or los closed. tiempos. They didn't understand the times. Y mucha gente quiere regresar And many al people tipo de iglesia want to antes go del COVID. To the church that was before COVID. La gran pelea hoy The great fight today es por la familia. is for the families. No es una pelea en macro,
It's a fight that is in macro. Es una pelea específica contra el hogar. A specific fight with the homes. Los problemas de los matrimonios, los problemas de los hijos, The problems in the marriages and la with the inmigración, children. el desempleo, The integration, la depresión, el unemployment, cansancio. Tiredness, depression. ¿Qué le parece que Moisés usó 9 tácticas? Moses used 9 tactics De afuera, apóstol, hacia adentro. from outside apostle to the inside. Cambió el agua, el río Nilo se pudrió. He changed the Nile River. Levantaba la vara, caía granizo. He will lift up his stalk and Tocó el piso y salían piojos. there will be lice. Y la única técnica que pudo romper el imperio And the only tactic that could break the empire fue cuando celebraron la 10ª plaga en las casas. is when they celebrated the last plague in the En las homes. casas. Inside the homes. El acto profético de las casas fue el que trajo libertad a 3.5 millones de The gente. prophetic act of in the homes is the one that brought deliverance Señores, to millions desde of afuera people. no lo vamos a poder hacer. We're not going to do it from the outside. ¿Sabe lo que significa caballo de Troya en la política? You know what it means, a Trojan ¿Sabe lo que horse in significa caballo de politics? Troya en la economía? A Trojan horse in economy Es tener una mentalidad, is to have a mentality, es una estrategia a strategy de conquista sutilmente. of conquest. A ver, tíreme la imagen allí, por favor, nada más para ilustrar acá. La imagen del caballo de Put Troya. the image of the Hay dos Trojan imágenes horse. ahí. Put the image there. Era algo más o menos parecido a esto. It was something similar to this. Pásame la otra imagen, por favor. Put the other image. Toca al vecino y dígale: Touch your neighbor and say, cuando entras en una casa, when you enter a home, tú no sabes you don't know lo ilimitado the limited de la conquista. of conquest. Repita conmigo: cada Repeat with casa me. Each home tiene una conexión, has a connection por lo menos, at least de casi 100 personas. of at least 100 Cada people. miembro de la familia tiene un averaje de 14 personas. Each member of the household has at least 14 La mujer people. tiene 14 mujeres, el marido 14 hombres, The los hijos wife, 14, 14, 14. 14 women, the husband 14 men, Y cuando the usted children suma 14, toda la familia, and when you add up all the family, familia alcanzada, tienes potencialidad de alcanzar 100 personas más. you have the potential of reaching 100 more people. Usted dirá: Tovar, usted está inventando. You will say you're making this up. Bueno, vamos a preguntar a Productos Avon, Let's ask the products of a Avon, Mary Kay, of Mary Kay, a Royal Prestige, of Royal Prestige, a Fort Life, of For Life, a Herbalife. of Herbalife. No tienen comerciales en la televisión. They don't have TV No tienen commercials. comerciales en las redes sociales. They don't have commercials No on social gastan en media. Instagram. They don't waste No money on gastan en Instagram, Facebook. on Facebook. No gastan en They don't televisión. spend on TV. No gastan en nada de They eso. don't spend on any of No that. existen en la mercadotecnia de publicidad. No tienen vallas en las They ciudades. don't exist in marketing. Y hacen millones de millones de millones. And they make millions of millions of ¿Qué millions. descubrieron ellos? What did they discover? ¿Qué descubrieron ellos? What did they discover? The homes. ¿Dónde trabajan los multiniveles? Where do the multi-levels work in? Y ya la Biblia nos los ha dicho. And the Bible has told us, Y nosotros lo vemos, pero no. and we see it, but we say no. Es muy cómodo venir a la iglesia. It's comfortable to come to the church. Esto no es la iglesia. This is not the church. La iglesia eres tú. You are the church. Tiene que haber un cambio de mentalidad. There needs to be a change of mentality. Cuando produzcamos ese cambio, When we produce that change, la oración, prayer, el discipulado, discipleship, las escuelas de liderazgo, the school of leadership, los bautismos deben ser en las casas. baptisms need to be in the homes. La Santa Cena debe ser en las The casas. Holy Supper needs to be in the homes. ¿Dónde bautizó el apóstol Pablo al carcelero de Filipo? Where did the Apostle Paul baptize the person ¿Qué in fue lo que le Philippi? dijo Pablo al carcelero de Filipo? What did Paul say to Póngame the allí, por jailer favor, of Hechos Philippi? 16:31. Acts Hechos 16:31. 16:31. Acts 16:31.
Cayó el poder de Dios, se abrieron las puertas, se The rompieron power las cadenas. of God descended and the chains were Se iba a broken. suicidar. He was going to commit El suicide. carcelero se iba a meter la espada. The jailer was going to put the sword Entró in him. temblando. He entered Y shaking. preguntó ayer y hoy sigue preguntando. And they asked yesterday and they're still ¿Cómo asking, puedo ser salvo? how can I be saved? ¿Cómo puedo salir de las drogas? How can I come out El of drugs? carcelero sigue preguntando. The jailer still asks, ¿Cómo? How? Tengo paz en el matrimonio. I have peace in my ¿Cómo marriage. venzo las How enfermedades? do I overcome sickness? Pablo, Paul, dime, tell me, ¿qué hago? what do I do? Le dijo dos cosas. And he said two things. Cree en Jesucristo, coma, Believe in Jesus, comma, y serás salvo. and you will be saved. Tú You y tu casa. and your house. El hombre lo agarró, And the men grabbed him se lo llevó a su casa. and take him to his house. Pablo se echó un baño. And Paul took Le a curaron shower. las heridas. And he cured his Y en la wounds. sala de la casa, And in the living room of the antes que el sol home, saliera, before the les sun predicó. came out, he preached. los bautizó, And he baptized les them. dio Santa Cena, He gave them the Holy Supper. fundó la iglesia de los filipenses. He founded the church of the Philippians. Óigame, Listen to me. Pablo estaba en Troa. Paul was in Troas. Espíritu Santo, Holy Spirit, quiero ir a Bitinia. I want to go to my Y el Espíritu vineyard. Santo le dijo, And the Holy no, Spirit said no. quiero ir I a want to Asia. go to Asia. Y le dijo, no, And the Holy Spirit said no. me quedo aquí. I stay here. No. Me regreso. I go back. No. No. Ni me regreso, ni para adelante ni para I atrás. don't go back or forward. ¿A dónde quiere que vaya? Where do you want me to go? Y le mostraron el varón macedonio. And they show him the Macedonian Y el varón le man. dijo, pasa a nosotros y ayúdanos. And he said, come to us and help us. El varón de Albertville, The men of el varón de Albertville, Nicaragua, el varón de the men of Venezuela, el varón de Nicaragua, Charlo, el varón de Venezuela, allá, de New or Orleans. Charlotte, New El Orleans. varón todavía The sigue. man is Ayúdame. still, help me. Ayúdame. Help me. Ayúdame. Help me. Ayúdame. Help me. Y cuando tú llegas buscando el varón, And when you seek the man, sutilmente subtly, Satanás sabía Satan knew a qué venía Pablo. what Paul came for. Entonces Satanás enrarece el ambiente. And so Satan put Manda that una atmosphere divina. weird, and he sends Manda una divina someone that predicts para que Pablo eche fuera los demonios. so that Paul can cast out the Y entonces demons. le hacen un juicio And they make injusto. an unjust Lo judgment. golpean, lo quieren matar. And he's beaten and they want to kill Pero him. Pablo decía, no me puedo morir But Paul said, I hasta cannot que no vea el varón die macedonio. until I see the Yo man of ayuné, Macedonia. yo I oré fasted, I que tenía que prayed venir a esta ciudad. that I need to come to Tiene this que haber un city. rompimiento en esta ciudad. There needs to be a Tiene breakthrough que in haber un this cambio en city. esta ciudad. There needs to be a Tiene que change haber in una this city. penetración en esta There ciudad. needs to be a penetration in this city. Y mientras todo el mundo se quejaba, Pablo decía, And while the whole world complained, ¿dónde está el varón macedonio? ¿Dónde Paul está el said, varón macedonio? where's the man of Macedonia? Dios agarró a Pablo y lo introdujo And God grabbed Paul and introduced him dentro del sistema. inside the system. Y en el sistema, And in that system, el oficial de la cárcel, the official of the el prison, principal de la cárcel, the principal of the prison, que no era cualquiera, era un oficial that he wasn't just anyone, que he was an tenía official penetración de la economía, penetración política. that had a penetration to economy and politics. Ese era el varón macedonio. That was the Macedonian man. ¿Dónde nace la iglesia de Filipenses? Where was the church of Philippians En la established? casa In the house del carcelero de Filipo. of the jailer of Philippo. En tu casa e iglesia y no lo sabes. In their church, in your house, there's a church and you don't know. Los mayores milagros que nosotros no hemos visto The greatest miracles that we have not van a seen ocurrir en la sala de tu casa. will happen in the living room of your home. Tú vienes aquí a ser entrenado para que vayas al campo de batalla que es tu casa. You come here to be trained to go to the En tu battlefield that casa is hay your house. bendición. In your En tu house casa there's va a a haber blessing. prosperidad. In your En house tu there'll be casa va a haber prosperity. liberación. There will be deliverance. Mira lo que dice Mateo capítulo número Look what Matthew says. 18, versículo 18 al 20. Matthew 18 to 20. Apóstol, Jesús tiene en la mente Apostle Jesus has este in his mind concepto. this concept
La sobrenaturalidad se activa The en una reunión supernatural is activated in a reunion de iglesia en su más mínima expresión. of church in its minimal expression. De cierto digo que todo el que ateje en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desateje en la tierra será desatado en el cielo. Hay un poder que ata y desata. There's a power that ties and unties. El caballo de Troya es penetración The Trojan horse is penetration desde una perspectiva profética. from a prophetic perspective. Número 1. Number 1, Levante la mano, diga conmigo. lift up your hand and say with me. Tengo que revisar I have to revise mi cosmovisión de my iglesia. cosmovision of church. Número 1, diga: Number 1, say, estoy para gobernar sobre la ciudad. I'm here to govern over the 2, city. diga conmigo, 2, say with con me, grupos pequeños with small groups. penetro el sistema I penetrate the a través de las system casas. through the homes. Número 2, levante su mano. Number 2, lift up your hands. El poder de atar y The desatar power of tying and es a través de untying una palabra declarada en las is casas. through a power of a declared word in the homes. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra Everything you tie on será earth atado en el cielo, will be tied y todo in the lo que heavens. desatéis en la tierra será desatado. And everything you untie Pero on la earth will pregunta be mía: untied. And my ¿en question qué is, lugar se ata y se desata? in what place is it tied ¿En and qué untied? lugar se ata y se desata? In which place is tied and Siga untied? leyendo, versículo Keep reading. 19. Verse 19. Otra vez os digo que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. For where 2 or 3 gathered in my name, that I with them. Then Peter came to Jesus and asked the Lord, how many times shall I forgive my brother? Versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, Where 2 or 3 gathered in my allí name, estoy yo en medio de ellos. I am in midst of them. Jesús no se refería Jesus did not refer al templo, to the temple. no se refería a la sinagoga, He did not refer to the se synagogue. refería He a referred reuniones pequeñas de 2 o 3. to small Y reunions en of 2 donde or se 3. pueden reunir 2, 3, 4 y 5 para activar el atar y desatar. ¿Dónde? And where are 2 or 3 gathered to tie and untie? Hay que orar aquí, Where? pero hay que orar en las casas. We need to pray here, but Hay we que also need to atar pray y in the homes. desatar aquí, pero hay que desatar en las casas. We need to tie and untie here, but we also need to Aquí tie no and están los untie in the demonios, homes. aquí no hay pobreza, The demons are not aquí here. no hay ruina. Poverty is El not problema here. está en las Ruins casas. is not here. The problem is in the El problema homes. está en la casa del carcelero de Filipo. The problem was in the jailer of Philippo. Tienes que levantar tu casa como un altar. You need to lift up your home as an altar. Es un centro de captación de nuevos miembros. It's a center for new Y members. luego And los then traes aquí. you bring them here. No puede ser que los testigos de Jehová tengan una revelación más clara que nosotros. It cannot be that the Jehovah Witness have a more clear vision than we do. Para ellos el salón del reino no es. For them, the El building estado of the final. kingdom is not the La end gente los state. critica porque van con la atalaya en la mano. People criticize them because they go Tocan la with their puerta. with the Bible under Dicen their shalom arms. si les abren, amén, y si no les abren, no. And they say shalom if Y el they que se open, atreva a and amen abrirle, if they don't. And whoever lo opens ponen the en door, una lista. they put them in a list. ¿Qué día quieres que venga? What day do you want me to Y come? faltando 15, 20 minutos está ahí en la puerta. And for 15 or 20 minutes before El getting there, muchacho they're knocking mormón on de the 2 en door. 2 también hace lo mismo, The de puerta en Mormons do puerta. the same thing, door by door. Y allí lo doctrinan, ahí lo bautizan, ahí lo y They la give persona them dice: doctrine quiero and ir al baptize salón del there. reino. And the people say, I want to Y go le to the dicen: no, building todavía of the usted no está kingdom. preparado. And they say, no, you're not Es ready que yo yet. quiero congregarme. No, todavía no, porque Oh, la gente I que wanna están evangelizando es un evangélico, And they say you're un not ready. escatólico que tiene mentalidad de edificio. Because some of them are Ellos Catholic, no, they ellos have están mentality of a doctrinando, le building. están formando, lo They're están giving discipulando. doctrine. They're giving them discipleship. Estoy dando las evidencias de las doctrinas falsas. They're giving the Estoy dando las evidence of false evidencias de los doctrines. multiniveles. Giving the evidence of the Ellos han multi-levels. creído el modelo de Cristo. They have believed in the model Y of nosotros Christ. que tenemos el Cristo verdadero, And we have tenemos the la true unción, God. tenemos la We have the Biblia, anointing. We have the estamos Bible. alicaída. We are just fallen. No le voy a hacer un test aquí, I'm not going to give you a test pero here. estoy seguro que con estos últimos 10 años, But I'm Apostol sure Soho, that these last 10 years 10 Apostle congresos, Soho, los mejores predicadores que han pasado por aquí, the best preachers that have gone y by todavía hay here, gente aquí and there's still people que here no tiene una célula en su casa. that don't have a cell group in their home.
del 70% de esta iglesia no tiene célula en su casa. More than 70% of this church doesn't have a cell group in their home. Todavía tienen un católico en el subconsciente o un evangélico pierna peluda de la era prehistórica dentro de ellos. There's still a Catholic in their subconscious. Nos vamos a adueñar de We're Harvilleville. gonna take over Albertville. Yo leo la Biblia I read the Bible y voy leyendo y concentrado. and I read Y concentrated voy leyendo. and I read Apóstoles, voy leyendo. Apostle, I read Y me encuentro un saludo. and I find a greeting. Salúdame a los de la casa de César. Greetings to the house of Caesar. ¿Sabe lo que significa eso? Eso para mí You know what that means? fue una That for me explosión. Se me cayeron algunos pelos y los recogí y me los pegué otra vez. was an explosion. No Some of my puede hair fell ser down and picked it up que la again. casa del emperador romano había cannot sido be permeada. that the Pablo house había of the montado una empire, célula the Roman dentro empire, de la casa de César. Paul put a cell group in En the la house casa of de Nerón, en Caesar. la casa de los the house of Césares. Nerón. Allí llegó el evangelio de The Jesucristo. gospel of Jesus Christ reached there. Salúdame a los de la casa de César que también sirven al Señor. Greetings to the ones in the house of Caesar that serve the Lord. Es como que digan hoy, It's like they say today. salúdame a los de la casa de Biden. Greetings to the Biden house. Porque yo sé que allá en la Casa Blanca hay una célula de intercesión profética. I know that in the White Allá House están there's haciendo a cell bautismo. group of Allá están intercession. haciendo Santa Cena. Baptism are Allá happening hemos there. penetrado Holy el palacio. Supper is happening there. We Va a have haber una penetrated the implosión temple. allá en el palacio. There will be an explosion there in that palace. El imperio romano cayó en el 476. Roman Empire fell in the 476. Yo conozco toda la historia del imperio romano. I know the whole story of the Tengo Roman 30 Empire. años estudiando la historia de Roma. 30 years studying the Roman Conozco los Empire. emperadores, I know conozco the cómo se emperors. formó. I know how it was formed. ¿Y sabe cómo cayó el imperio? And you know how the empire No fell? fue porque los bárbaros lo destruyeron. It wasn't because the barbarians made No. it fall. Los bárbaros cuando llegaron como los gusanos. Ya había un cadáver. The barbarians came as a worm, like a cadaver. El evangelio penetró el sistema. The gospel penetrated the system. Rompió la estructura de la inmoralidad. It broke the structure of immorality. Cambió la mentalidad interna. It changed the mentality internally. Y entonces implosionó. And then they caused an explosion. Y la iglesia tomó posesión. And the church took possession. Eso es historia. And that's history. Eso lo podemos repetir otra vez. We can repeat it once Que la again. iglesia conquiste pueblos enteros, The church ciudades to enteras, conquer great países cities, enteros, great countries, continentes enteros. all the continents. Yo estuve en Europa. I was in Europe. Fui invitado a los 502 años de la Reforma Protestante en Ginebra. I was invited to the 502 years of the action of Geneva. Y luego bajé a Nápoles, Italia. And then I came down to Naples, Y tuve una conferencia en esa época allí. Italy, and I had a Eso conference hace 2 there. años atrás. That was 2 years ago. Y el Espíritu Santo me mostró And the Holy Spirit showed me un continente lleno de cadáveres, a continent full of corpses, malolientes. that they were stinking. No estaban sepultados, estaban sobre toda Europa cadáveres. They were not buried. They were all over Europe. Y los que estaban recogiendo los cadáveres And those that were gathering the corpse eran los musulmanes. were the Muslims. Y me puse a averiguar And I investigated que ya la época del alfangel, ¿sabe lo que es alfangel? Eso no tiene traducción. Alfangel the time of es la Alfangel espada esa larga así, was that long sword que le ponían a la gente aquí that they would put people here. y le decían, ¿te sujetas a Alá? Do you submit Y to entonces Allah? la gente decía, And people would say, musulmán, me sujeto. I submit. Si no te sujetas, te quito la cabeza. ¿Quién no If se you sujeta don't así? submit, I will take off your head. Y a punta de espadones, Mahoma estableció el Islam como religión And point of sword, impositiva. the Muslim Pero en culture was esta era de imposed. hoy, But in this age, ya ese método no that funciona. method doesn't work Porque es cruel, inhumano. because it's
cruel and inhumane. Entonces se reunieron los principales millonarios y jeques hace como So 20 the años. principals and millionaires of that place Y dijeron, ¿cómo penetramos a Occidente? gathered and said, how do we penetrate? Ellos dijeron, vamos a traducir toda nuestra literatura. They said, we're gonna translate all Vamos of a our levantar literature. mezquitas en todos los We're gonna capitales del establish mundo. mosques in all the capitals of the world. Vamos a comprar los mejores centros educativos. We're gonna buy the best places of education. Y vamos a llevar nuestra gente a esos pueblos. And we're gonna take our people to those states. Y vamos a decir a nuestras mujeres que paran And we're gonna tell our wives todos los que Alá les ponga a parir. to give birth to all the children that Allah gives them. Tienen un plan que en los próximos, They have a plan para el 2100, that for the toda Europa 2100, all debe Europe ser musulmán. needs to be Muslim. Y usted dirá, Tovar, eso es mentira. Mentira. And you will say, Entre la Tovar, estadística, el this is 60% de Francia ya es But musulmán. 70% of La France, universidad, they're already Muslims. la Sorbona, una universidad como Oxford, A como university Yale, like como Oxford, like Yale, Harvard, like Harvard. la compró un jeque. It was Y ahí están bought by formando a los Muslim médicos man. con filosofía musulmán, abogados And con they're filosofía making musulmán, doctors with los the políticos philosophy con and filosofía Muslim. musulmán. They're making El different alcalde areas of knowledge with the de Muslim Londres knowledge. musulmán. En el All Parlamento Muslims. de Europa están los The musulmanes. Europe Parliament, the Muslims Ellos are han there. entendido lo que es penetración del sistema. They understood what it is to penetrate the system. Esta conferencia no es para uno decir, ay, qué bonita palabra. No. This conference is not for people to say this is Esta a beautiful conferencia es word. para internalizar nuestra responsabilidad. No, it's to make our responsibility internal. Y dejar de estar mirando lo que hace otro, lo que no hace otro, And stop sino looking que what other cada people uno do, con but su mujer, each, con su marido y con sus hijos decir, their wife, their a partir husband, de esta children say, semana from this week, voy a poner mi casa a la orden I will put my para house in abrir order. aquí un centro de adoración a Jesús. Open a center of worship to Jesus. Allí sí hay esperanza para nuestros pueblos. There's hope for a people there. Nos hizo daño lo que hizo Constantino. It harmed us what Constantino did. La iglesia mientras estaba en las catacumbas The church, crecía. while it was inside the building, it would grow. La iglesia cuando estaba en los bosques crecía. The church, when it was in the La forest, iglesia it cuando grew. estaba debajo de los puentes crecía. When it was under the bridges, it grew. Le hizo un gran bien a la iglesia que el templo de Jerusalén fuera destruido. It was a good thing that the En Jerusalem el temple año was 70 destroyed in the fue 70th destruido el year. templo de Jerusalén, pero la iglesia no fue The destruida. temple of Jerusalem was destroyed, but the church Las was 10 not destroyed. persecuciones atroces de los, de los emperadores romanos Of no the Roman acabaron con la empires iglesia. did not finish with the church. Ustedes han visto el símbolo de la iglesia, You have seen the symbol of the church, el pescadito. the fish. ¿Saben cómo es la historia? You know what the Se story las is. cuento. I tell you. Usted iba al mercado You would go to the grocery y usted store estaba comprando carne and you were buying meat, y yo llegaba and I would arrive. y yo hacía así I would do this. con la punta del pie, hacía así, With the point of my feet, I would do this. hacía el pescadito o estaba aquí, hacía así I would make the fish. simuladamente. I would put the symbol. Ella era un código secreto. It was a secret code. Me miraba y yo la miraba. I would look at her and she would look at me. No podíamos decir que éramos cristianos. We cannot say we were Christians. Estábamos bajo amenaza. We were under threat. Éramos perseguidos como ateos. We were persecuted as Éramos una amenaza atheists. contra la cultura. We were a harm for the Y entonces la culture. gente se reunía clandestinamente en cuevas, And people reunited inside en of basement, caves, in 2 o basements, 3. 2 or 3. La gente se bautizaba por inmersión, ¿verdad? People baptized by immersion. Pero en la persecución But in persecution, ya dejaron de bautizar por inmersión porque no lo podían hacer en los ríos ni en los lagos. they stopped baptizing by immersion because Agarraban they could do it entonces en in las rivers. casas So they would go to the homes. Y bautizaban a la gente por aspersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And they would Está baptize bajo las people aguas by throwing water para Dios in y has the name of the muerto para el Father, the mundo. Holy Spirit. Y la iglesia crecía silenciosamente. And the church grew in silence. Y el imperio, los vamos a matar, los vamos a destruir, tranquilo, And the tranquilo. empire said, Y "We're la gonna iglesia kill them." penetrando. But Hermano, en el relax, the church 476 hubo una implosión así. But there was a great explosion.
Se acabó el imperio and the empire y finished, surgió la iglesia. and the church emerged. El pensamiento teológico general en la Biblia, ¿qué dice de eso, The Tovar? theologist thought, what does it say in the Bible? El imperio más satánico en la Biblia es el egipcio. The empire that's most satanic is the Egyptian. Y Dios le dice a Abraham, And God says to Abraham, ten por cierto. have for sure, Póngame allí, por favor. put it there, please. Génesis Genesis 13, Genesis 15. 13:15. 13:15. 13:15. No. Déjame ubicarme bien. 15:13, al revés. It's backwards. En el capítulo 15 Chapter 15 es el pacto. is the covenant. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto. And so Abraham llega, escúchenme, Abraham llega a la tierra Abraham arrives on the earth con una gran visión. with a great vision. Y Dios le dice, toda esta tierra es tuya. And God says, all this land is yours. Pero escúchame, pero para que esta tierra sea tuya, But for this land to be yours, voy a penetrar un sistema. I will penetrate a system. Y dice la escritura que penetró el sistema. And the scripture says that he penetrated Entonces the Jehová system. dijo, And the Lord ten said, por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán allí esclavas y serán oprimidas 400 años. 14. verse 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, But I y will después punish the de esto nation, saldrán con gran riqueza. and they will come out with great possessions. Ya voy a terminar, And I will finish. pero esto te va a bendecir hasta las medias. But this will bless even your Levante la mano y socks. diga conmigo. Lift up your hand and say, Cuando yo veo que hay juicios en una cultura, when I see judgment over a culture, Dios está activando transferencia de riquezas God is activating de a manos de los impíos finances and a manos de riches los que temen a Jehová. to the unclean, to those that fear the Lord. El COVID-19 es un juicio COVID-19 was judgment a un sistema. to a system. Bíblicamente tengo todo el soporte teológico, Biblically, it's supported. pero este juicio no es para destruir a los cristianos ni la iglesia. This judgment is not to overcome with the Este church es or un the Christians. sistema It's que a ha sido system quebrado that has been broken para que la iglesia accese a corazones sensibles. so that the church has access to sensitive hearts. La humanidad ha sido golpeada por la muerte, Humanity has por been el beat by desempleo, death, by unemployment, por la enfermedad. by sickness. Los que estaban así endurecidos, Those that hoy were simplemente le hardened, dices, Cristo te salva. you just say, Jesus Cristo te will sana. save you. Jesus will Estas heal personas you. que se salvaron de la muerte del COVID, The people usted that le were dice, saved hay un from cielo, un death and infierno. COVID. Dicen, no, yo quiero el cielo. If you tell Yo them, quiero a do you want Cristo. hell or heaven? Oren por mí. They say, no, I want the Estamos en la heavens. temporada de Christ. mayor riqueza espiritual para la iglesia y la Time humanidad. of great richness in the spiritual. Míreme por favor. Look at me, please. Dios introduce al pueblo. God introduces the people Allí dice, para juzgar ese sistema. to judge the system. Pero mientras Dios juzga el sistema, But while a ti te está God judges sacando the con system, gran riqueza. He's taking you with great possessions. Segundo ejemplo, Second example, Jacob Jacob entra al sistema, enters the system. pero Dios había primero penetrado a But José. God penetrated Joseph first. Usted no puede conquistar el imperio romano. Dios tuvo que meter un caballo de Troya You cannot adentro. conquer the Roman Y se Empire. le montó The Trojan al horse had to ladito. enter. El que nactepea, el que interpreta los sueños. Those that interpret the dreams. Y desde adentro And leaves inside. reventó el sistema. And he broke the system. Una cosa insólita que te rompe tu teología. A thing that breaks your Hubo un theology. certamen de belleza, Miss Mundo. There was a beauty pageant, Miss World. Y Mardoqueo había educado y formado a Esther. And Mordecai taught La metió en el Esther. concurso de belleza. He put her in the Allí beauty viene la pageant. señorita Esther. And Esther went 90, there. 60, 90. 90, 60, La remojaron en 90. aceite durante un año. And she was Le immersed in enseñaron oil for a protocolo. year. She was Le enseñaron taught cómo protocol. comer, cómo agarrar los cubiertos. She was taught how to eat, how to grab the dishes. ¿Y sabe por qué? And you know why?
Porque Dios tenía planes de penetrarla dentro del sistema. Because God had a plan to Porque Dios penetrate estaba her in the viendo que más system. adelante God was el seeing that sistema later. quería aniquilar The system was wanted to destroy al pueblo de Dios. the people of God. Daniel, no hay un lugar más endemoniado que Babilonia. Daniel, there's no more demonic place than Babylon. Y Dios hizo que Daniel estuviera dentro del And sistema. God put Daniel inside the system. Se murió Nabucodonosor. King Se murió Nebuchadnezzar Balsasar. died. Balthasar died. Y él vio 3, 4 imperios pasar. Y Daniel estaba ahí viejito And he saw todavía. 3, 4 empires go Y le by dice: and he was still Jehová, han alive. pasado 70 años. Regrésanos a la tierra. And he said, Lord, 70 years passed. Take us back to the land. Señores, es la hora It is the time de alcanzar a todos los perdidos. to reach all those that are lost. Póngase de pies, por favor. You may stand up. Así de pies. And the way you are Voy a terminar el standing. mensaje de pie. Gonna finish Número the 4, ya message. conmigo. Say with me, number 4. La palabra profética The prophetic word te da gobernabilidad gives you to govern sobre familias over families y sobre circunstancias. and over circumstances. Levanta el pie derecho y diga: Lift up your right foot and say, paz en esta casa. peace in this house. Abre con la boca: paz en Open with your Albertville. mouth. Peace in Paz en Albertville. Estados Unidos. Peace in the U.S. Paz en mi barrio. Peace in my neighborhood. Hay algo que hay dentro de ti que saldrá. There's something inside of you that's No going es to que come tú te la out. crees, es que tú eres. It's not that you believe it, but it's that you are. Dios no tiene a más nadie en tu casa, te tiene a ti. God doesn't have anyone else in your home. He has you. Hay gente que dice que venga un mega super apóstol. No, no va a There's venir. people that say, let an apostle Tú eres come. el No. apóstol, tú eres el An Billy Graham apostle de tu is not going to familia. come. You are the apostle. You are the Tú eres Billy el Graham of your apóstol Soho de house. tu familia. You are the apostle Soho of your house. Grítelo conmigo: tengo poder en mi boca. Shout Tengo with me. poder en mi boca. I have power in Tengo my poder mouth. en mi boca. I have power Tengo in my poder en mi mouth. boca. I have power in my mouth. Entonces usa tu boca. So use your mouth. Ustedes saben que yo tengo una especialización en gematría bíblica. I specialize in biblical geometry. En gematría bíblica. Geometry, biblical geometry. Desde el 7 de septiembre, From 7 of September, cuando cayó el sol, Apóstol Soho, when the sun fell, Apostle Soho, iniciamos el 5782. we started the 5,882. Y en la gematría bíblica, The biblical geometry, las letras se transforman en números the letters are transformed into numbers. y los números se transforman en letras. And the numbers are changed into letters. Y se toman los 7 días de la creación como modelo referencial. And you take the 7 days as a model of creation. Entonces, el número 2 en la Biblia, And so number 2 in the Bible. piense por un momento en 2 en la Biblia. So think for a moment, 2 in the Bible Es la letra is the letter Bet. Bet. La primera letra de la Biblia es Berechit, es The first letter of the principio, Bible es is Bet. Berechit. Berechit. La segunda letra en la Biblia es Barak, creación. The second letter is Barak, creation. Entonces piense un poquito. So think a little. Si el principio es Bet If the beginning is Bet y creación es Bet and creation is Bet, y la palabra Bet en hebreo es casa. and the word Bet in Hebrew is house. Betel, Bethel, casa de Dios. house of God. Bethesda, Bethesda, casa de misericordia. house of mercy. $5,782. El 80 The 80 es la letra P. is the letter Pe. ¿Cómo se dice boca en How do you hebreo? say mouth in Hebrew? Se dice Pei. It's said Pei. ¿Cómo se dice 80? How you say 80? Pei. Pei. ¿Cómo se dice casa? How you say house? Bet. Bet. De
decir 82 en hebreo. ¿Cuál es la figura gemátrica? 82 in Hebrew. What's the geometric letter La boca The que mouth gobierna en la casa. that governs in the house?